Con solo 2 años de andadura, el proyecto de intercambio Libros que Importan lleva en camino de convertirse en un clásico de la Navidad. Unas 1.500 personas han entregado un cuento, una novela o un poemario, lecturas que en su día les cautivaron para llevarse el de otra persona a la que le pasó lo mismo. Y junto a esa donación, una dedicatoria que explica por qué se convirtió en un libro imprescindible. Quien en su día leyó Rayuela se lo dedica así a Lucía. Esperando que este libro suponga en tu vida, como mínimo, lo que supuso en la mía. Mágico e irrepetible. Todos los libros te cambian, entonces me parece súper bonito que alguien te lo ponga. Alejandro se lleva a casa un libro entregado por la ilustradora aragonesa Elisa Arguilé. Compré este libro, me gustó al primer golpe de vista por sus ilustraciones. Yo entonces buscaba por las editoriales. Quienes se acercan a esta caseta de la Plaza del Pilar comparten el amor por la lectura. Es una manera de poner otro género literario en tus manos. ¿Qué te ha tocado? El cielo de Afganistán. Es el segundo año que el colectivo Atrapavientos pone en marcha esta iniciativa Libros que Importan. El objetivo de Atrapavientos era que la gente leyera, pero que la gente compartiera libros importantes en su vida. O sea, nosotros lo que hacemos son actividades de fomento a la lectura e intentamos que la gente se anime a leer. Sofía llega con su padre y Betty, ambos lectores, ambos generosos. He traído un libro de aventuras. Un libro de aventuras, parece un tocho, pero te va enganchando poco a poco y tal. Pues he traído un libro que leí el año pasado en el instituto que se llama Mitos griegos y pues me gustó bastante. 1.500 personas se han llevado un libro que no tenían y 1.500 mundos por descubrir.